Bueno, mencionábamos que para este manejo pues va a ser muy importante las biopsias. Esto pues debido a que todas estas patologías tienen un riesgo ya sea leve o moderado de desarrollar un carcinoma. Entonces, pues de esta manera podemos utilizar estas biopsias para verificar lesiones palpables que pues tengan características de malignidad, por ejemplo, o algo así. Entonces, eh, pues de esta manera podemos nosotros verificar o darnos una idea más bien para un diagnóstico. Eh, en cuanto, por ejemplo, a los quistes, pues se puede dar aspiración del contenido de estos, pues ya sea normal o guiada por ultrasonografía. En este caso, eh, a pesar de que tenga características para que nosotros pensemos en una lesión de malignidad, siempre debe enviarse a examinar. Biopsia por aspiración, por ejemplo, con aguja delgada, no va a ser un procedimiento diagnóstico de elección, ya que esta llega a presentar falsos negativos y va a ser, bueno, esto va a ser de una forma muy común. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos células malignas en el aspirado no va a descartar la neoplasia, que no tengamos, perdón, no va a descartar la neoplasia. En este caso, si tenemos esta sospecha clínica, o incluso que ya tengamos la mastografía, esta lesión siempre debe someterse a una biopsia con aguja de corte. Esta pues llega a ser la más usada en lesiones sólidas de la mama, ya que esta aguja va a tener un diámetro mayor, que es aproximadamente 12 G. En este caso, pues los pacientes van a necesitar de anestesia local. En estos casos, los resultados falsos negativos son menores respecto a las piezas con aguja delgada. Eh, si no hay tejido maligno, tampoco excluye la neoplasia, ya que esta muestra pues, se pudo haber tomado de una zona no representativa. Entonces, se recomienda resecar la cicatriz del sitio de punción para que esta se pueda llevar a cabo, bueno, se pueda llevar a cabo dentro de una biopsia. En el caso de que exista una biopsia incisional, pues esta, como veremos, pues es una técnica que ya va en desuso, en la que pues se toma una porción de la lesión. Eh, en esta, pues se va a restringir a los casos de sospecha de infiltración cutánea por carcinoma. En el caso de la biopsia excisional, esta va a remover por completo la lesión con un margen de tejido sano alrededor de la lesión y pues debe limitarse a las lesiones sin sospecha de malignidad, ya que pues la transección de un tumor maligno puede o va a contaminar a los tejidos adyacentes de células neoplásicas. También estas lesiones que solamente sean aparentes en la mastografía deben someterse a biopsia excisional usando la localización preparatoria con aguja de marcaje. Esto, pues, si fuera posible realizar el diagnóstico histológico mediante la biopsia de mínima invasión. Eh, Mencionaba que si el volumen del tejido es pequeño, aproximadamente de 1 centímetro cúbico menos, la pieza solamente se va a someter a cortes definitivos. La biopsia, pues, se tiene que realizar en quirófano, con anestesia local o anestesia general. Y pues la incisión debe ser diseñada con consideraciones cosméticas, ya que pues muchas lesiones van a resultar benignas debido a que pues las líneas de tensión van a ser concéntricas a la aureola. También estas incisiones pues deben ser paralelas a estas mismas líneas. En este caso, se debe ubicar los límites de la futura mastectomía en caso de que se documente malignidad. Y pues, hablando de estas incisiones, las más aceptables o las más recomendadas van a ser las periareolares, por lo que estas lesiones centrales pueden ser abordadas con estas mismas. También, pues, algo que mencionaba mucho era evitar el uso de drenajes. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar con las lesiones con riesgo alto premalignas. Y para esto vamos a abordar dos patologías. La primera sería el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. El primero que vamos a hablar es el carcinoma ductal in situ, que fue escrito en 1932 por Broders, el cual lo definió como una transformación maligna de células del epitelio ductal de la mama y que va a permanecer confinado al mismo, sin una ruptura de la membrana basal, angiogénesis o invasión de estroma de canales vasculares y linfáticos. Y por lo tanto, con esta definición, se puede decir que hay mínimas posibilidades de aparición de metástasis. Ahora, como tal, en factores de riesgo tenemos que si no se trata este carcinoma, puede progresar hacia un carcinoma invasivo en aproximadamente 30% de los casos durante un tiempo aproximado de 10 a 20 años posteriores a su diagnóstico. También de igual forma tenemos que algunos factores de riesgo como la edad, eh,
ya que es inusual antes de los 35 años y tiene un pico de incidencia máxima entre los 60 y 74 años de edad, y posterior a esta edad va disminuyendo la incidencia. En cuanto a la raza, tenemos que es mucho menos común, es menos común, perdón, en mujeres afroamericanas, asiáticas e hispanas, perdón, y bueno, que en mujeres blancas. En cuanto a la historia familiar, tenemos que las mujeres con una historia familiar de carcinoma de mama tienen más riesgo de desarrollar carcinoma ductal in situ. También de igual a predisposición genética, tenemos que las mujeres con una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 tienen mucho más riesgo, al igual que la densidad de la mama, tenemos que es un factor discutido por muchos autores. Algunos autores van a sustentar que las mujeres con una densidad aumentada tienen más riesgo de desarrollar esta neoplasia. Algunos mencionan que es todo lo contrario, así que todavía está en debate. En cuanto al índice de masa corporal, es una asociación que es inconsistente debido a que solo se ha encontrado un aumento en la incidencia en mayores de 28, en un índice de masa corporal mayor a 28. También el número de partos de hijos también es un riesgo aumentado en mujeres sin hijos o con un solo hijo. Y también el riesgo va a aumentar si la mujer tiene edad avanzada al momento de su primer parto. Y bueno, ahora en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, tenemos que no se ha demostrado una asociación en ensayos que han sido aleatorizados, pero sin embargo se sigue manteniendo un estudio para poder determinar si es un riesgo o no la terapia de reemplazo hormonal. Bien, ahora como tal tenemos distintas teorías sobre, sobre cómo se da el origen de este carcinoma. Tenemos la primera teoría, que es la teoría de la evolución clonal. Y bueno, en esta tenemos que cualquier célula epitelial de la mama puede ser un blanco de mutación, ya sea por azar, y con el tiempo esas células van a sufrir alteraciones genéticas, también por factores epigenéticos que pueda llegar a tener. Y bueno, esto le va a conferir a esa célula una ventaja de proliferación y crecimiento, y por lo tanto va a progresar hacia una diferenciación tumoral. En cuanto al modelo de células madre o stem cell, tenemos que también esas células van a acumular cambios genéticos y epigenéticos, y bueno, van a resultar en una desregulación en su autorrenovación, y por lo tanto van a conducir a la progresión de células neoplásicas con la capacidad de originar diferentes tipos de carcinoma en la mama, entre ellos los que ya mencioné y los que vamos a abordar ahorita, que es el ductal y el ovulillar. Bien. Hay que darle un poquito de velocidad porque ya están sobre el tiempo, ¿eh? Que se supone Sí, que ya... ok, sí, claro. Bueno, tenemos... Ok, bueno, tenemos que que esta variedad tiene una progresión distinta desde atipo epitelial hasta carcinoma ductal invasivo. Les dejo la progresión para que no la guardemos tanto. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que no presentan síntomas especiales realmente. Tiene una descarga sanguinolenta en el pezón en el en el menor del 1% de los casos. Puede presentar microcalcificaciones, así como alteraciones del pezón. Es por esto que muchas veces las pacientes llegan a su diagnóstico por tener alteraciones en el pezón por sospecha de enfermedad de Payet. Bien, ahora con respecto a las características biológicas y genéticas, tenemos que son demasiadas. Algunos de ellos pueden tener receptores para estrógeno en el 70% de los casos, protoncogenes como el HER2 en el 20% de los casos, RBB2 en el 50% de los casos, perdón, y el gen P53 del 20 a 30% de los casos. En cuanto a alteraciones citogenéticas, realmente son bastantes. Les dejo aquí la variedad que hay, pero se caracteriza principalmente por ganancias en los cromosomas 1, también en los cromosomas 8, perdón, por pérdidas en los cromosomas 8 y en el brazo largo del cromosoma 16. En cuanto al diagnóstico, realmente va a ser incidental y en ocasiones se va a ver por una secreción sanguinolenta en el 1% de los casos, como ya mencioné. Y bueno, en cuanto a la imagenología, tenemos que van a ser asociadas a detritus celulares y necrosis tisular, y va a ser frecuente la aparición de calcificaciones en la variedad de Comedo y cribiforme, perdón, y va a ser poco frecuente en la variedad micropapilar. Y ahora bien, en cuanto a los estudios histopatológicos, su objetivo principal va a ser determinar si se trata o no de un carcinoma ductal in situ o de un carcinoma invasivo.
Y en esos estudios va a ser una proliferación de células neoplásicas del epitelio ductal que van a ser confinadas a la membrana basal de forma que no invaden el parénquima normal, como tanto no va a haber una invasión. Y el perfil inmunistoquímico va a dividirse en diferentes fenotipos, como luminal tipo A, B, con expresión de HER2, similar al fenotipo basal, o simplemente no va a ser posible clasificarlo. Ahora, con respecto a su clasificación histopatológica, no voy a mencionar todos, bueno, porque ya no nos queda tiempo, pero puede haber dos tipos de clasificaciones, por patrón histológico o el grado nuclear que éste posea. Según el patrón histológico, tenemos 6, bueno, son más de hecho, pero solo voy a abordar 6. El tipo comedo, el tipo sólido, el tipo cribiforme, el tipo micropapilar, el tipo clinging o pegajoso, y también existen múltiples patrones que son menos frecuentes, como el papilar, el claro, apócrino, quístico, secretorio con anillo de sello. Ahora, en cuanto al segundo grado nuclear, tenemos 3 tipos, el nuclear alto, intermedio y bajo. También de igual forma no voy a mencionar las características por el tiempo que nos quedan, pero les dejo una tabla para que puedan revisarlo más adelante. Ahora, en cuanto a su tratamiento, va a ser de 2 tipos, uno conservador y uno quirúrgico. El conservador simplemente va a ser por medio de terapia expectante, se va a observar al paciente. Se recomienda que sea un seguimiento del paciente de 20 a 25 años con sus subsecuentes consultas y mastografías para verificar que no haya una progresión de la enfermedad. Y algunos autores mencionan que el tratamiento debe ser quirúrgico en más del 80% de los casos por el riesgo de generar un carcinoma ductal de tipo invasor. En cuanto a su pronóstico, tenemos que se utiliza la siguiente tabla, es el índice pronóstico de Van News. Actualmente se utilizan 4 predictores para esto. Tenemos que es el tamaño, el margen, la clasificación patológica, ya sea por grado histológico nuclear, y la edad del paciente, que nos va a clasificar en diferentes estadios dependiendo de la puntuación que ésta posea. Desgraciadamente no la voy a abordar, así que pasaremos al siguiente. Bien, tenemos ahora el carcinoma lobular in situ, que es una lesión no palpable, sin expresión macrosómica, es habitualmente multifocal y con capacidad de progresión. Este se va a originar principalmente en los lóbulos y en los ductos terminales. Fue descrito inicialmente fue descrito en, este, en 1941 por Fout y Stewart. Y bueno, es una lesión no invasiva, ya que las células neoplásticas no van a atravesar la membrana basal, al igual que el carcinoma ductal in situ. Y bueno, pero esta se va a considerar como no solo como un marcador de riesgo, sino como una lesión precursora que va a ser realmente, no se va a considerar obligada para generar un carcinoma mamario lobular de tipo invasor. Entre los factores de riesgo tenemos que va a constituir del 0.5 al 5% de los carcinomas de mama. Y bueno, esta cifra puede aumentar y puede disminuir dependiendo de la población que es estudiada. Normalmente su diagnóstico va a ser incidental y alrededor del 80 al 90% de las lesiones van a ocurrir en las mujeres premenopáusicas, generalmente entre los 44 y 46 años de edad. Entre la raza tenemos que las mujeres también de tez blanca van a tener una mayor incidencia que las mujeres afroamericanas y es frecuente en mujeres alcohólicas. Ahora, en cuanto a manifestaciones, va a ser asintomático y entre las características genéticas y biológicas tenemos que va por distintos métodos de hibridación genómica. Se comparó que hay pérdida en el material genético del brazo corto de los cromosomas 16 y 17 y del y los cromosomas 16 y 22. En cambio, va a haber una ganancia en los cromosomas 6. Ahora, en cuanto al diagnóstico, de igual forma va a ser incidental y la secreción sanguinolenta se va a presentar igual en menos del 1% de los casos, aunque hay distintos autores que mencionan que no, simplemente cero, no se presenta una secreción sanguinolenta. Y bueno, en cuanto a en la imagenología, tenemos igual la presentación de microclasificaciones que pueden ser escasas, pleomórficas, agrupadas en cúmulos, al igual que el carcinoma in situ. Algo importante de esta patología es que se utiliza la resonancia magnética para poder evaluarla, para poder relacionar, en este caso, el aumento de contraste con la generación, bueno, con la progresión de la enfermedad como tal. Ahora, en cuanto al perfil histopatológico y inmunohistoquímico, tenemos que es
bastante. En términos generales, no hay una ruptura de la membrana basal y de las células epiteliales están presentes. Este tipo de tumores va a ser negativo para ecaderina, va a tener expresión de PEP 120, va a ser negativo para citoqueratina 5 y 6, receptores hormonales para estrógeno y progesterona van a estar positivos, y en cuanto a HER2 va a ser negativo en esta patología. Igual la clasificación histopatológica tenía la intención de dárselas, pero ya creo que el tiempo no apremia. Y ahora bien, para terminar, en cuanto al tratamiento y el pronóstico, tenemos que de igual forma va a ser de dos tipos. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, eh, pero en esta patología sí se recomienda bueno, actualmente ya no se recomienda tanto, pero antes se recomendaba en el 55% de los casos que sea quirúrgico por la progresión hacia la malignidad, pero actualmente se opta por un tratamiento de tipo conservador. Y bueno, en cuanto a su pronóstico, tenemos que es favorable para el paciente debido a que en menos del 20% de los casos va a progresar hacia un carcinoma lobular de tipo invasor, así que podemos manejarla con un tratamiento conservador en la mayoría de los pacientes. Y bueno, creo que ya, doctor, sería todo por nuestra parte. Perdone por ir tan rápido. Ok, bueno, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Muy bien. A ver, miren, la idea de estas clases es que sepan sintetizar toda la información. Por eso Darío, quien les hizo la presentación de cómo va a ser esta situación, es importante que aprendan a sintetizar. Y eso que ahorita estamos en patología benigna. Cuando se metan a cáncer, pues tienen que aprender a sintetizar y no dar problema. Les voy a pedir, por favor, que cuando hagan la sesión de Zoom, pongan la hora exacta para que nosotros sepamos, no 15 minutos antes, porque si no eso genera problemas en nuestra organización. Entonces, nada más la hora exacta y ustedes tienen que estar en la hora exacta, por favor. Ahora, ya entrando en el tema, digamos que la sesión se llama patología benigna de la mama. Hablaron de carcinoma, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay una parte de la sesión que no corresponde a lo que se les pidió. Otra de las cosas que tengo que decirles, es una sola fuente que están utilizando, tienen que usar varias fuentes. Se ve muy mal que de un solo libro saquen todo. Por ejemplo, todos lo sacaron del Manual toda la primera parte del libro que escribió Martín. Ahí estuvimos también involucrados algunos nosotros, en otras patologías. No está bien que lo saquen de un solo libro. Y la segunda parte de lesiones de alto riesgo, que tampoco es la edición que más se utiliza, la sacaron de una sola fuente. Entonces, importante que no lo hagan así porque no está bien. Como ya les mencioné, los tiempos son muy importantes. Se tiene que ajustar a la media hora, 35 minutos para poder hacer un tipo de discusión. Y ahorita que estamos en forma virtual, esto no hay de otra manera que poderlo hacer por los tiempos, ¿no? Ahora, ya entrando en específico al tema que ustedes expusieron, aquí lo importante de hablar de lesión benigna, hay muchas más que no abordar, es saber qué riesgos relativos tiene cada una de ellas para desarrollar cáncer. Hay unas que son proliferativas, no proliferativas, en general las más posibilidades tienen. Un segundito nada más, déjenme. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ahí lo importante es saber qué riesgo tienen para dar cáncer, ¿verdad? Es importante que entiendan que todo este tipo, la mayoría de la patología de los que vemos clínica de mama, de los que estamos en una clínica de mama va a ser benigna, el 80% o 70% de la patología es benigna. La mayoría, en centros de concentración como el Hospital General vemos mucha más patología maligna, evidentemente porque concentramos la patología maligna. Pero si abriéramos la clínica por completo, lo que más veríamos es patología benigna.
en la consulta. Entonces es una patología que hay que tener muy en cuenta porque es la patología que más van a llegar los pacientes. Entonces ahí hay que clasificarlos por riesgo relativo. Pacientes que, por ejemplo, tienen mastitis o que tienen fibroadenomas o otro tipo de patología tienen un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer de mama, prácticamente nulo, y conforme se va volviendo más proliferativa la lesión, pues más tienen posibilidades de desarrollar cáncer de mama. Por ejemplo, ahí pusieron como de riesgo intermedio, que es como viene en el libro del INCAN, que no es la clasificación más utilizada. La hiperplasia ductal con atipia es la lesión que por naturaleza es una lesión premaligna, aumentando arriba de 5 el riesgo relativo, ¿no? Entonces es muy importante que lo lean de una manera adecuada para que sepan exactamente de lo que se está hablando. Por ahí pusieron en una diapositiva que la condición fibroquística es lo más frecuente. Esa sí es una realidad. Evidentemente se ha discutido mucho y por eso es importante que busquen otras fuentes, no solamente un libro. La mastopatía fibroquística, el término ha cambiado a ser condición fibroquística porque se ha encontrado que es una condición que tienen todas las mujeres en la mama. Ya no se considera una enfermedad. A algunas les da más nostalgia que otras, a algunas les da más sintomatología perimenstrual o posteriormente a la menstruación, ya cuando son posmenopáusicas. Pero es una condición habitual y normal para los pacientes. Entonces, si vamos a hablar de patología, sacamos prácticamente a la condición fibroquística y dejamos a todas las demás. Y con mucho los fibroadenomas, pues entonces se convierten en los más frecuentes de la patología, ¿no? Hay algunas imprecisiones ahí en cuanto a otros tipos de patología benigna que ustedes mencionaron, que es mucha. De todos modos lo podemos ir comentando según las dudas que tengan y ahorita lo abrimos a sus dudas. Y me voy a meter en la última parte, que es la que dio el último doctor que habló sobre carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulaar in situ. Evidentemente no podemos hablar de patología benigna cuando hablamos de carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ es un cáncer de mama. No es una lesión premaligna ni es un aumento de riesgo. Es un aumento de riesgo para desarrollar carcinoma invasor, pero el carcinoma ductal in situ no debe de estar dentro de este tema. Digo, ya haciendo alguna precisión, si hablamos de carcinoma ductal in situ, no sé a quién le va a tocar cáncer de mama, pero tiene que abordar ductal e infiltrante y lo tiene que hacer en media hora. Podríamos hablar una hora de cada una de las partes de carcinoma ductal in situ, que es todo un tema, pero este no debe de estar puesto en esta plática. Nada más unas impresiones que hubieron que vuelvo a recalcarles, el utilizar una sola fuente pues es la equivocación. Hablaban por ahí de la inmunohistoquímica, de los diferentes tipos moleculares. En carcinoma ductal in situ sí se corre la inmunohistoquímica para ver el tratamiento posterior, pero en cuestión de pronóstico no ha encontrado su lugar todavía. Lo ha encontrado muy bien en carcinomas ductales invasores, pero no en carcinomas ductales in situ. Por ahí sacaron también el índice de Van Nuys, ya no se usa, y por eso es importante buscar las fuentes más recientes. Van Nuys ya no lo usamos para tomar decisiones y ya no da pronóstico. Hay un Van Nuys modificado que se lo pusieron aquí, pero ya prácticamente no lo utilizábamos y lo utilizábamos mucho para saber quiénes iban a radioterapia y quiénes no. Generalmente el carcinoma ductal in situ va a radioterapia. Hablaban carcinoma lobulaar in situ. El carcinoma lobulaar in situ no es considerado ya actualmente como cáncer de mama, sí debe de estar en estas partes no es una neoplasia benigna, es una se ha intentado cambiar el nombre, aunque todavía sigue, en la mayoría de la literatura está como carcinoma lobulaar a neoplasia lobulaar in situ. Tiene ciertas características pleomórficas que lo diferencian de la hiperplasia ductal con atipia o la hiperplasia lobulaar con atipia, y es una lesión preinvasora
considerada premaligna hoy en día, que es la más alta, incluso arriba de las hiperplasias con atipia, para desarrollar un carcinoma in situ o un carcinoma invasor, arriba de un riesgo relativo de 10. ¿Por qué fue importante la precisión que por ahí la persona que habló sobre carcinoma lobular in situ, hacer una resonancia en ocasiones en estos pacientes? Porque son nódulos o son lesiones que no se ven por mastografía y ultrasonido, incluso hay que hacer la resonancia y incluso en ocasiones no se ve. El carcinoma lobular in situ sobreexpresa los receptores hormonales y no expresa generalmente el HER2, ¿no? Pero ahí lo que faltó hablar un poquito son los subtipos histológicos del lobular in situ, que sí es importante. El clásico, carcinoma lobular, se trata con una excisión local, no requiere radioterapia, pero hay un subtipo histológico que se llama pleomórfico. Los pleomórficos sí requieren un tratamiento prácticamente como si fuera ductal in situ y en ocasiones puede variar la inmunohistoquímica. Entonces, como verán, las lesiones mamarias son muy heterogéneas. Para las próximas clases necesitan ver bien lo que van a presentar y no, lo que sí les recomiendo, no debe ser de una sola fuente. Deben de buscar y hacer una revisión sistemática de lo que van a presentar para que no pase lo que está pasando en este momento, ¿no? Y centrarse en el tema en específico que hay que hacer. Bueno, no sé si tengan alguna duda y abrimos para el micrófono para quienes tengan dudas. También es muy importante que se conecten todos. Ahorita hay 48 personas incluyéndome. Deberían haber, falta una persona, entonces sí es importante que se conecten todos, ¿no? ¿Dudas? Yo tengo una duda, Doc, rapidísima. Sí. Los compañeros al inicio comentaron que las mujeres con cirugías mamarias tienen un riesgo de 50% de generar patología benigna. ¿Esto incluye también, en este caso, cirugías cosméticas como implantes o no? No. La cirugía previa, digo, el que una mujer se opere la mama no le genera un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Eso es una realidad y eso está bien escrito en cualquier parte de la literatura seria. Por ahí pusieron pacientes que tuvieron mucha movilización en el seno, hacen una patología que se llama necrosis grasa, que no la pusieron ustedes o no hablaron mucho de eso, o cicatrices radiales que por mastografía son indistinguibles de una lesión maligna. Entonces, estas pacientes deben de ser biopsiadas y si son negativas, darle seguimiento. Ahora, si se sigue con la duda, hay que hacer la decisión local de esta lesión para mandar a patología y saber exactamente qué hacer con ellas. La colocación de implantes, la colocación incluso de modelantes que no se deben de utilizar en estos pacientes no aumenta el riesgo de cáncer mamario. Es una realidad. Ahora, hay algunos implantes que tuvieron algunos problemas y que dieron el linfoma anaplásico de células grandes, que es el que se presentaba con un aumento de volumen de los ganglios linfáticos axilares. Estos implantes de característica rugosa que se utilizaron mucho hace algunos años y ya se dejaron de utilizar hace aproximadamente unos 3-4 años por esta patología, se da en el 1.5% de los pacientes, pero la incidencia fue lo suficientemente importante para sacar este tipo de implantes del mercado. Es un tipo de linfoma que salía, entonces en este grupo de pacientes se dejó de usar estos implantes y hicieron factor de riesgo para desarrollar este tipo de linfoma. Ahora, para el resto de patología, para carcinomas ductales y demás, los implantes, cirugías estéticas, reducciones mamarias, incluso la cirugía por patología benigna, la cirugía per se, no por la patología benigna, cada patología benigna tiene su riesgo relativo, pero la cirugía per se no aumenta el riesgo de cáncer mamario, ¿no? Ok, Doc, perfecto. Gracias. Sí, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Por el momento no, doctor, todo bien. ¿Todo claro? Sí, estamos abiertos nosotros en el chat para alguna duda también. Cada vez que hagan su presentación, suban la presentación al chat que tenemos, dénselo a los jefes de grupo
Y ya les dijo el doctor Cantú cómo se va a ir calificando. Hay que dar un avance unos días antes de que se les va a calificar como del parcial, que ya tienen las fechas en lo que se les mandó. Y sí les recomiendo que hagan sus clases un poquito más profesionales. Lo van a tener que hacer más adelante conforme vayan haciendo presentaciones, y no lo hagan de una sola fuente porque pierden el universo de lo que es las diferentes maneras de ver las patologías, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor. ¿A qué va? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Si hay más dudas, entonces nos vemos el viernes para cáncer de mama.